Y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Emprendedores LGBTQ. Y esta es nuestra tercera temporada y tengo el honor de presentarles a Ari Vera Morales. Ella se comunica desde México. ¿Desde qué parte de México te encuentras, Ari? Bueno, ahorita estoy en estos momentos en la ciudad de Veracruz, que es a 6 horas de la Ciudad de México. Yo vivo y radico normalmente en la Ciudad de México, pero la ciudad de Veracruz está a 6 horas pegada en el Golfo de México, donde hace muchísimo calor, pero estoy con la familia por el tema de la pandemia, así que muy contenta. Excelente. Eso es lo más importante, mantenernos sanos y seguros hasta que todo esto esté bajo control. Así es, así es. Pero déjenme contarles, Ari, ella está en todas, no, tengo que decirlo, está en todas, porque ella está involucrada con COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y está involucrada con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+, y es presidenta además de Almas Cautivas. ¿Qué más estás haciendo, Ari? Porque tú eres, y déjame decirlo, tú eres una de las representantes de la comunidad trans. Creo que una de las más importantes porque tú has llegado a dar tu punto de opinión, tu voz fuera de México. Creo que mucha gente ve por ti, por lo que haces y te toma como un buen ejemplo, como un muy buen ejemplo. Y ese soy yo también para nuestra comunidad trans. Pero cuéntame, de todos estos lugares donde tú estás aportando, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú estás dando a la comunidad? Cuéntame. Muchas gracias. Pues mira, me gustaría comenzar diciéndote que agradezco enorme tus palabras y tu invitación a tu programa y agradezco donde tú me colocas desde esta mirada afectiva y amorosa, pero quiero decirte que no me considero un ejemplo a seguir, ni me considero la voz referenciada o autorizada para hablar sobre los temas trans, ¿no? Yo creo que el movimiento trans lo rico del movimiento trans es la suma de muchas voces, de muchísimas voces. No hay una sola cara del movimiento trans, porque sea una persona trans, como lo dice el prefijo, sea una persona trans que viene de aquí a allá, a que hay un movimiento de un lugar a otro, y en ese sentido hay muchas formas y muchas configuraciones de ser una persona trans. Hay mujeres trans, hay hombres trans, hay personas trans no binarias, hay personas que travestis, hay personas transexuales, hay personas transgénero, hay personas que tienen una gran diversidad en su concepción de sí mismas. Y en ese sentido, por eso el movimiento trans no puede tener una sola voz, tiene muchísimas voces. Pero por andar de chismosa en varios lugares y por andar trabajando en diferentes áreas y por andar de entrometida en diferentes ángulos, bueno, he tenido la fortuna de que me han invitado a participar en lugares, en importantes foros, en importantes espacios a nivel internacional, aún no sabiendo inglés, quiero decirte, aún no dominando un idioma como es la lengua inglesa, aún así he tenido la oportunidad de estar en espacios en donde me han colocado un traductor y yo compartir mis conocimientos y mi experiencia acerca del mundo trans, no desde mi perspectiva, sino desde una mirada en varios ejes que trabajo, ¿no? Y como tú me lo acabas de decir, he estado con algunas organizaciones, colaboro para buscar la inclusión laboral de las personas trans y asegurar espacios libres de discriminación, como es con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Pero también de repente, con Almas Cautivas, me voy y me meto a las cárceles, ¿no? Y veo a las personas LGBTI que se encuentran privadas de la libertad. Vemos a las personas LGBTI que se encuentran privadas de la libertad buscando hacer incidencia política, creando programas, en fin. Pero de repente también me toca estar sentada en algún momento en la residencia oficial de Los Pinos o con algún presidente o con algún diputado en donde hablamos sobre la identidad de género, sobre políticas inclusivas, acciones afirmativas a favor de las personas trans o las personas LGBTI. Entonces, de alguna manera
pues mi agenda ha sido como una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa donde se sube, se baja, se viaja y soy feliz haciéndolo. Me siento muy dichosa de compartir, pero que es importante mencionar que mi activismo viene a partir de muy poco tiempo, de hace más, bueno, para mí es poco tiempo, alrededor de 10 años a la fecha, ¿no? De hace 10 años a la fecha, mi activismo es mucho más comprometido. Antes no, antes yo vivía como la vida es rosa y va a llegar el amor eterno, y, o sea, cosas Lo que el todos activismo me ha pensamos hecho de más abrir los jóvenes, ¿no? ojos. Exacto, exacto. Perdón que te interrumpí. No, 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 no. Es justamente como nosotros vemos la vida de cuando estamos en los 20, pensando que la vida totalmente es rosa y tenemos las mariposas en el estómago buscando el príncipe azul, ¿no? Y no tiene nada de malo. Mira, yo primero esperaba la hada, ¿no? La hada madrina, que llegara con su varita, al otro día yo despertara divina, ¿no? Glamurosa, con el cabello largo. Y después pensaba en el príncipe, pero la verdad es que primero pensaba en la hada. Me encanta. Eh, pero volviendo al tema de lo que es tu activismo y punto de vista de negocios, porque justamente para eso estamos también. Mi pregunta iría en ¿cuán difícil es para una persona trans encontrar un trabajo? ¿Cuán complicado digamos, ya encontró el trabajo, pero cuán complicado es mantenerse sin problemas? Porque estamos en una sociedad machista. Claro. Mira, tenemos que partir de la idea que en realidad conseguir un trabajo es complicado. Eh, eh, yo creo que en segundo término estaríamos hablando de mantenerte dentro del trabajo. El asunto es que las personas trans irrumpen esta sociedad binaria que por mucho tiempo nos dijeron cómo tenían que ser los hombres y cómo tenían que ser las mujeres, ¿no? Y entonces vienen las personas trans y dicen las personas trans, bueno, pues tú me asignaste como niño, pero uso falda y uso el cabello largo y tengo busto y tengo una cintura pequeña y tengo un cuerpo prominente como el de una mujer, pero con un genital masculino probablemente. Y Ujú. entonces eso causa un shock en las neuronas de todas las personas, pero sobre todo de los empleadores, ¿no? De las personas empleadoras. Porque lo primero que piensa una empresa es, bueno, para empezar, si es que ya deconstruyó sus prejuicios sobre las personas trans, lo primero que un empresario dice, bueno, a mí me gustaría contratar talento trans, pero eso me implica a lo mejor construir un baño, porque ¿a qué baño van a ir? ¿No? Es la Claro. primera preocupación de un empresario que quiere incluir a una plantilla de personas trans, ¿no? Ujú. O lo primero que se preguntan, bueno, ¿cómo la vamos a tratar? ¿Cómo nos vamos a referir a esta persona? ¿Como niño, como niña, como algo neutro? ¿Qué va a pasar con los compañeros, ¿no? De trabajo? ¿Le van a aceptar? ¿No la van a discriminar? O probablemente también tienen el prejuicio de, va a venir aquí a buscar novio o novia, ¿no? O va a tener relaciones sexuales muy cercanas en el lugar de trabajo. Se viene como toda la bola de prejuicios que nos han etiquetado históricamente la sociedad a través de las personas trans. Entonces, eh, también contestándote, por ejemplo, que trabajo con el tema de personas privadas de la libertad, y hay un eje acá en México muy importante que es el eje de la reinserción, una palabra de la reinserción social. Y yo siempre he dicho que para reinsertar a una persona que ha estado en la cárcel, tendríamos que pensar que estuvo insertada antes de ingresar. Y en el caso de las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, pues no podemos hablar de una reinserción social porque nunca han estado o nunca hemos estado insertadas, ¿no? Esto pasa mismo con el tema laboral. ¿Cómo vamos a hablar de la inclusión laboral si muy pocas personas trans han podido tener el privilegio o la dicha de insertarse en una empresa, en un lugar donde tienen todas las garantías, donde tienen un sueldo, donde tienen todas las prestaciones, donde les respetan su identidad? Son muy pocos los casos, muy pocos los casos. Eso es por una parte. Y esos casos son las que en alguna manera tuvieron acceso a la educación.
Ojo, y cuando tuvieron acceso a la educación, probablemente hicieron su educación, la accedieron con una expresión masculina. Y después, terminando sus estudios, probablemente ya expresaron su identidad. Pero este caso no es el común denominador de la mayoría de las personas trans. La mayoría de las personas trans, cuando comenzamos a expresar nuestra identidad, nuestro sentir, el querernos poner el polvito, la máscara de pestañas, en el caso de las mujeres trans, aclaro, ¿no? Ujú. Ya te gusta el compañerito. Cuando tú comienzas a sentir este despertar de tu identidad y tu orientación, estás normalmente en la época de la secundaria o el bachillerato. Y cuando comienzas a expresar tu sentir, pues lo primero lo que se te viene encima es el acoso escolar, las burlas, el bullying, la discriminación, la falta de entendimiento por parte de los padres, por parte de los profesores. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que una deja los estudios. ¿Y por qué dejamos los estudios? Porque en ese momento que tú comienzas a expresar quién eres, también estás teniendo problemas en casa, ¿no? Tu mamá o tu papá o tus tíos o tu abuelo o tu entorno cercano, las amistades, el que vende el periódico, los primitos, pues te comienzan a estar diciendo no camines así, no te comportes así, sé un hombre, no te afemines, o sea, no te feminices, no sé, ¿no? Hay como todo un acoso físico y emocional. Pero la casa no la puedes dejar porque necesitas un lugar donde dormir y un lugar donde comer. ¿Qué es lo más? Pero en ambos lugares, tanto en la casa como en la escuela, tienes violencia. Y terminas dejando la escuela porque es el que puedes dejar, pero la casa no. Esta decisión repercute de manera exponencial en la vida laboral de las personas trans. Ujú. Futuro. Porque entonces, si bien es cierto, hoy tenemos varios organismos, tenemos varias iniciativas, tenemos varias propuestas, tenemos la Cámara de Comercio de México, de República Dominicana, de Uruguay, de Estados Unidos. Tenemos todos esos esfuerzos de organizaciones que están empujando a la iniciativa privada a contratar al personal trans. Y lo cual lo aplaudo, ¿no? Y lo cual lo festejamos y lo celebramos. Pero las personas trans hoy no tienen, en la mayoría de sus casos, una preparación académica que les ayude a insertarse en ciertos perfiles de ciertas empresas. Lo que no sucede con las personas gays o las personas lesbianas. Las personas gays, las personas lesbianas, las personas bisexuales, normalmente tienen un buen grado escolar, ¿no? La mayoría tienen un buen grado escolar, siempre y cuando no hayan expresado su orientación sexual en algún momento académico, ¿no? Yo siempre he dicho que la afectación no es ser una persona gay, no es ser una persona trans, no es ser una persona intersex, no es ser una persona lesbiana, no es ser una persona bisexual. El problema es decirlo, o el problema es que se te note. El problema es que se te note y que te lo lean, ¿no? El problema es cómo te lee el otro. Si el otro te ve diferente, simplemente te niega el acceso a un trabajo, te cierran la puerta. Y en el caso de las personas, de hecho, hay una encuesta que se llama la encuesta Cancén en Chile, en donde las personas lesbianas, bisexuales y gays, en comparación con las personas trans, tienen muchísimo más alto nivel educativo. Pero vamos, o sea, de 16 años de nivel educativo, las personas trans tienen 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una ventaja, hay una diferencia bastante grande que repercute a futuro en las personas trans. Y que si bien, como yo te decía, existen estos organismos que están empujando el tema, pero cuando llega una persona trans a buscar trabajo, resulta que muchas veces no cumple con los requisitos de ese perfil, del perfil propuesto, porque no tiene la instrucción académica. Entonces, es muy complicado hablar de la inserción laboral trans. Y en realidad yo lo divido en dos áreas. Ujú. Desde mi experiencia con la Federación Mexicana he podido palpar, investigar, sentir
como hay dos momentos claves o dos caminos en tema de la inserción laboral de las personas trans. Por un lado, existe una generación de mujeres trans como yo, pero pues yo estoy muy chavita. Bueno, como yo, de mi generación, de mi edad, que desafortunadamente la mayoría de nosotras abandonamos los estudios y tuvimos complicaciones a la hora de prepararnos profesionalmente. Y esta generación va a ser muy complicada insertarla en las empresas o en los negocios, ¿no? En una plantilla laboral. Pero para esta generación, yo creo que lo que tendríamos que apostarle es al emprendimiento, a que las personas trans de esta generación que ya no tienen estos conocimientos que les acerquen a una empresa, bueno, acercarles los conocimientos de crear un trabajo, de crear su propio negocio, de crear, de profesionalizarles en el sentido cómo manejar sus redes, qué servicios van a ofertar, cuál es lo que necesitan saber para pedir a lo mejor el apoyo financiero o una contabilidad básica que les asegure una continuidad en su propio emprendimiento, sea en las que ellas decidan, una estética, a lo mejor venta de comida, lo que ellas sepan hacer o en lo que ellas se quieran profesionalizar, ¿no? Ellas y ellos. Pero por otro lado, la generación más joven, la generación de las chavitas, la generación de estas que vinimos abriendo el camino para estas personas, bueno, tenemos que asegurar que las empresas tengan estas políticas de diversidad e inclusión, probablemente acciones afirmativas en donde le den prioridad a lo mejor a estudiantes trans a hacer su servicio social, ¿no? Y probablemente hacer alguna cuota afirmativa en un porcentaje de empleados sean dirigidos para personas trans. Que estas personas jóvenes que ya vienen con una mejor instrucción académica, en donde probablemente encontraron espacios educativos mucho más amigables y mucho más respetuosos, puedan continuar viviendo un círculo libre de violencia como algunas lo han podido conseguir. No son todos los casos. Hay que aclarar que depende la región, depende el país, depende de donde estemos ubicadas, por supuesto. Pero cada vez vamos más avanzando. Entonces, en ese sentido, hablar de la inclusión de las personas trans, tenemos que mirar que hay diferentes matices, diferentes tonos de grises, que no hay una fórmula secreta para ello, que no hay una sola solución para ello y que probablemente estas soluciones van a estar cambiando de manera muy constante porque en el tema de identidad de género no hay nada fijo. En el tema trans no hay nada fijo, no hay un prototipo de ser trans, no hay una manera de ser trans, no hay una sola identidad de género. Y conforme va pasando la sociedad, por supuesto que esto va a ir evolucionando más y más y más. Y ya que todos estos años que has estado trabajando con estas asociaciones, ¿piensas de que México ha ido superando, por lo menos en un pequeño porcentaje, aceptar a la gente trans en sus trabajos? Mira, yo les invito a ti y a tu público que se metan a la página de Almas Cautivas, www.almascautivas.org, en la sección de informes. Hay un informe que nosotras personalmente, junto con otras 4 personas trans, hicimos una investigación sobre la situación de las personas trans en México. Y este informe fue financiado por la Embajada de los Estados Unidos. Este informe hay una parte que habla exclusivamente sobre la inclusión laboral de las personas trans. Y en esta investigación, el 30% de las personas trans que tienen un trabajo formal, es importante mencionarlo, las empresas les ayudaron a conseguir el reconocimiento a su identidad de género a través de su departamento jurídico de la empresa. Y esto me parece que es un dato sumamente importante, ¿no? Cómo comienza a cambiar la cultura organizacional, sobre todo a centrar el valor de la diversidad y el valor del talento de la persona, sin importar su orientación,
su identidad, su raza, su color de piel, no importa absolutamente ni su estatus económico y también hasta cierto punto ni su nivel académico. Lo que importa es su talento, ¿no? Su talento de la persona. Y eso me parece que hay varias empresas en México que comienzan a centrarlo, que comienzan a puntualizarlo, que comienzan a trabajarlo y que la inclusión, al menos en grupos como las personas trans, es muy probable que se dé de manera acelerada. Si bien es cierto, este estudio habla de un porcentaje muy pequeñito, pero que es un pasito, pero que representa un paso enorme, ¿no? Ujú. Un paso gigante. Escuche Perú, escuche Sudamérica, hay que entrar. Vamos a poner el link ahora mismo, lo estamos poniendo, para que puedan ingresar y ver de que no solamente esta ayuda para la comunidad trans tiene que venir de uno mismo, sino que también las empresas tienen que poner de su parte y hacer ese cambio, porque es lo que necesitamos, hacer que nuestra voz se escuche en general. No importa si seamos gay, trans, lesbianas, transgénero, hasta los mismos straight tienen problemas para ir en esta sociedad. Y lo importante de lo que se está hablando aquí es decir que todos somos iguales, que no importa realmente ese prejuicio que hay de la identidad que a veces les pone una traba en la cabeza a muchos, ¿no? Y ahí mismo se van, como tú mismo decías, a lo sexual, primero, pero en vez de ver lo que realmente una persona vale y cuánto conocimiento puede aportar en una empresa. Cuéntame, Ari, ¿tienes algún proyecto personal el cual tú que estés siguiendo, aparte de toda esta colaboración que haces para la comunidad? ¿Hay algo tuyo que estés por querer hacer? Pues mira, antes de contestarte esa pregunta, y para que no se me vaya Ujú. a ir la idea, no se me vaya a ir no se me olvide decirte esto, es importante mencionar también, y sobre todo invitar a las empresas peruanas, que tenemos que centrar, cuando tú construyes Ujú. grupos de trabajos tan homogéneos, tan iguales, entonces también tienes el mismo punto ciego. Cuando tú tienes grupos de trabajo diversos, en donde hay diferente tipo de personas, color de piel, estatus económico, grado de educación, orientación, identidad, absolutamente cuando tienes más diversidad en tus grupos de trabajo, se vuelve una empresa mucho más sólida y mucho más fuerte y más innovadora. Entonces, de hecho, hay un estudio en Estados Unidos que mencionan que lo que sucedió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre, que en estas fechas todo el mundo nos acordamos, esta persona decía que precisamente la falta de diversidad en los grupos de trabajo de la CIA y del Pentágono en Estados Unidos provocó esta situación de un foco, un punto ciego en la seguridad misma de su país. Al ser, es decir, a la CIA y el Pentágono, al tener grupos casi la mayoría, todos blancos, de la misma edad, la mayoría de las mismas escuelas prestigiadas en Estados Unidos, con los mismos niveles de educación, con el mismo idioma, con la misma religión, la mayoría. Todos eran como muy cuadraditos, ¿no? Una cajita Ujú. muy bonita en donde todos cabían perfectamente bien. Y entonces lo que dice este autor, Said, que se llama, dice, bueno, precisamente todos tuvieron el mismo punto ciego en torno a la seguridad. Entonces, cuando hablamos de la inclusión de las personas trans, es precisamente fortalecer el trabajo de cualquier empresa, de cualquier empresario. En vez de no tengan miedo a sentirse débiles, al contrario, les fortalece en su cadena, les fortalece en sus negocios y les fortalece sus equipos de trabajo. Pues un poco contestando tu pregunta, fíjate que por mucho tiempo yo trabajé en la iniciativa privada, yo trabajé para marcas de cosméticos muy prestigiados en México, llegué a ser directora de mercadotecnia de estas marcas y desafortunadamente conforme me fui más inmiscuyendo en el activismo, la verdad es que cada vez los aspectos personales de proyectos o de trabajo a nivel personal se fueron olvidando.
¿no? Me fui encontrando todavía mucho más un espacio donde me siento muy cómoda trabajando y sobre todo desde el área académica también. La gente va a decir, bueno, pero ¿de qué comes y de qué vives? Bueno, por fortuna, debido a esta experiencia con el activismo y en algún momento con el trabajo que yo realicé en iniciativa privada, pues he tenido la oportunidad de trabajar como consultora para muchos temas, ¿no? Para muchas instituciones, para empresas, para mismas organizaciones de sociedad civil, en donde he podido crear proyectos y en donde yo he podido tener acceso a alguna remuneración económica, por supuesto. Me faltan muchas cosas por hacer, por realizar. Eh, Desafortunadamente no me da el tiempo, no me da el tiempo ni la vida. Eh, eh, ese es el problema de andar de chismosa por todos lados. Pero te está llevando lejos ser chismosa. Te está llevando lejos. Ay, Y, eso, gracias. y la importancia de ser chismoso, chismosa, metiche, como decimos por acá, es que nos da felicidad. Tú lo haces estando feliz. Gracias. Y si no estamos felices, si estuviéramos todos, mejor no, anda a vender panes a la esquina, agua No, de no, por Jamaica o algo supuesto, así. por supuesto, por supuesto. Mira, yo lo hago, a ver, por supuesto que el trabajo del activismo, a ver, dirigir una organización civil o varias organizaciones de la sociedad civil o proyectos, eh, sobre todo buscar que estos proyectos sean sustentables, que impacten a largo tiempo, en algún momento se llegan a ser frustrantes, ¿no? Los resultados, son tantas guerras abiertas y discusiones con gobierno, con instituciones, con sociedad, en fin, pero lo hago feliz. Y es algo que me llena porque estamos sembrando a futuro y que tal vez a lo mejor yo no viva esos resultados, pero probablemente gente detrás de mí los va a poder disfrutar. Y es que el problema precisamente en el sistema en el que estamos insertados es pensar desde el individualismo. Cuando nosotros nada más pensamos en nuestro propio bienestar, aún así tengamos nuestro propio negocio. Si nosotros pensamos en únicamente enriquecernos nosotros y estar bien yo, y si yo puedo pagar las cuentas del súper, la gasolina, aunque el gobierno me lo suba, pues no me importa a los demás, yo voy a hacer lo que yo quiera porque a mí me beneficia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que pensar que todos, todas, todos y todes podemos estar mejor de la mano ayudándonos unos a otros. Si hay una persona trans que quiere crear su propio negocio, bueno, yo creo que y tiene posibilidad de contratar a personas, pues primero piensa en una persona trans para contratarla, ¿no? O si hay una persona LGBTI que también quiere crear su propio emprendimiento, pues asóciate con personas de tu propia comunidad también. O sea, no hagamos que hay que crecer juntos, juntas y juntes. Y solamente entonces vamos a ser una sociedad mucho más empoderada y una comunidad mucho más empoderada, con muchos mejores recursos para seguir transformando la realidad del mundo y convirtiéndolo en un mundo mejor. Y debo comentarte algo que está pasando ahora en Lima, exactamente. Una de las discotecas más conocidas en el distrito de Miraflores es la discoteca Downtown Vale Todo, que claro, en estos tiempos donde tenemos que estar cuidándonos del virus que anda flotando por ahí, pues esta discoteca, como todos negocios, dejó de trabajar y ahora se ha convertido en un mini market. Ah, wow. Les estoy prometiendo a todos ustedes allá afuera de que estoy buscando cómo entrevistar a los dueños Wow. de esta iniciativa y que lo están atendiendo nuestras chicas, modelos, chicos que ex trabajadores o trabajadores de esta misma discoteca. Así que yo mismo estoy yendo este fin de semana a ver como cliente sorpresa sin que sepan qué tal está el negocio, cómo les va. Y es como una de estas iniciativas a las cuales que hay que apoyar, ¿no? Felicidades, bravo. Mira, cualquier situación
por muy difícil que la veamos, tenemos que pensar que son áreas de oportunidad y que son momentos de innovar, ¿no? A algunas personas les cuesta más que a otras. Y sobre todo ahorita con la situación de la pandemia, les cuesta mucho más trabajo a las personas cis. Cuando me refiero a las personas cis, son las personas que no son trans. Las personas cis, de alguna manera, siempre han tenido como mayor oportunidades y facilitaciones en torno al trabajo, a la educación, a la salud, a casarse con quien ellos quieren, ¿no? Tener hijos, la mayoría de las personas cis, obvio, no, no las personas cis de la comunidad LGBT. Sin embargo, por ejemplo, para nosotras las personas trans, pues lo que muchas personas están viviendo ahora, pues siempre la hemos vivido, ¿no? Esa exclusión, la precariedad, la preocupación de no saber qué va a pasar mañana, la exposición a perder la salud, siempre hemos estado las personas trans. Hoy por hoy vemos como mucha gente, hasta en las redes sociales, quien no salga con el tapabocas es señalado y es criticado, ¿no? Y las personas trans, que en algún momento comenzamos a utilizar peluca, pues éramos criticadas, ¿no? Por usar peluca. Entonces, todo lo que se está viviendo ahora, en algún momento, de no seguir los cánones o los protocolos bien vistos dentro de la nueva normalidad del COVID, pues nosotros ya lo vivimos en carne propia, ¿no? Y tuvimos que aprender a ser resilientes y tuvimos que aprender a tener herramientas para seguir viviendo, resistiendo y sobre todo desarrollándonos como somos quienes somos y poder llegar hoy y decir, esta soy yo, como lo estoy haciendo a través de tu programa. Sí. Bueno, para cambiar un poquito el tema y al final de nuestra entrevista, cuéntame algo sobre México que deberíamos todos saber. Ay, bueno, es que me la pones muy difícil, Aaron, Además del Chavo del Ocho, ese programa ya se canceló, de hecho. Eso ya lo sabemos todos ya. Ese programa ya se canceló. Y no hablamos de Laura Bozzo, no. No, por favor, ahí sí tocamos problemas. Quiero decirte que yo no veo televisión mexicana, entonces pues no la veo. Qué bueno, qué bueno. Pero tenemos muchas similitudes por ahí con la comida. Bueno, no exactamente con la comida, pero nos encanta comer, creo. Nos encanta comer. Que si yo llego a tu casa, no me vas a decir que vamos a pedir pizza. No. A ver, ¿Qué habría en tu mesa? Quiero decirte que en Veracruz, en lo particular, Veracruz para mí es la mejor comida del mundo. Veracruz tiene unos platillos espectaculares que en ningún otro lugar lo he podido comer. Por ejemplo, acá existen en las mañanas, se llaman picadas, y las picadas son una tortilla de maíz que se cuece en el comal y se le peñizca a la orilla, y alrededor de la orilla se le pone salsa, cebolla y queso, por ejemplo, ¿no? O ahí están las gorditas, o los plátanos fritos con frijoles, los taquitos de cochinita pibil, que es un caldo, que son una cosa, la gastronomía veracruzana a mí me parece que es impresionante, es una comida muy, muy rica, creo que te engorda muchísimo. Para eso está la elíptica, para eso hay... Pues es que no te creas, ni con la elíptica sales, es aferrada esa comida. Es bien difícil, pero es deliciosa, deliciosa, deliciosa. Así que cuando vengas, en mi casa te voy a ofrecer eso. Definitivamente, México es uno de los lugares que me queda en la lista, es México y Colombia, está en la lista prioritaria para yo salir de viaje y visitar, definitivamente. Ha sido un gusto tenerte, Ari, en nuestro programa, en Emprendedores LGBTQ. Nos has dado mucho de qué pensar y claro, para reflexionar. Especialmente, como les comentaba, vamos a poner todos los links donde Ari se encuentra participando y donde pueden dar su apoyo y pueden investigar más sobre la comunidad trans. Muchas gracias, Ari. Al contrario, un beso con mucho cariño a ti y a todas las personas del Perú. Les abrazo a la distancia con toda mi admiración.
Un beso a la distancia. Y nosotros nos vemos en nuestro siguiente programa en Emprendedores LGBTQ.